Indignante. ¿Por qué el Vaticano oculta la corredención de María? En nota doctrinal escrita por el cardenal Víctor Manuel Fernández y firmada por el Papa León XIV, se pide a los católicos no referirse a la corredención de la Virgen María ni sus prerrogativas de medianera de todas las gracias, porque considera inconveniente, inapropiado. Esto ha causado una grande indignación en todos los fieles del mundo. De María Nunquam-Satis, de ella se debe hablar más, y hay muchas más prerrogativas que el futuro de la Iglesia nos dará. ¿Por qué la Iglesia hoy, posconciliar, quiere esconder las glorias de María? Vamos a ver en esta emisión de 7 días en revista. Y bienvenidos a esta nueva emisión. Espero que ustedes se suscriban, si no lo ha hecho, denle un me gusta y comparta con otros. Un saludo cordial, bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiero de la semana. Una semana llena de noticias importantísimas a nivel nacional e internacional, pero que debemos enfatizar en un punto central que hace parte del centro de la lucha, revolución y contrarrevolución. La cuestión de la Santísima Virgen, el rol de ella y la lucha de sus enemigos contra ella, que es más terrible que un ejército formado en orden de batalla. La semana pasada, en nota doctrinal escrita por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es director del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, en esa nota doctrinal pide a los católicos no referirse a la corredención de la Virgen María ni sus prerrogativas de medianera de todas las gracias, porque considera inapropiado. El cardenal Víctor Manuel Fernández, que todavía queda bajo los auspicios del Papa León XIV en el dicasterio, prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe, pareciera que se le olvidó la doctrina y la fe. Y es natural, es un prelado que ha escrito un libro sobre erotismo, mostrando las formas, promocionando la excitación, disculpen ustedes el término, sexual de hombres y mujeres como una forma de espiritualidad. Y este mismo hombre, que fue el que escribió Fiducia Supplicans, que es el documento que admite y promueve la bendición de parejas homosexuales y que está dividiendo la Iglesia, en palabras del cardenal Müller. La bendición de las parejas homosexuales está dividiendo irremediablemente la Iglesia, porque aquí se trata de una nueva fe y de una nueva moral que es acorde con el mundo. Por supuesto, todo esto ha traído una grande indignación para los católicos, para los lados sanos dentro de la Iglesia Católica, porque todos nosotros sabemos que la corredención ha sido bimilenariamente aceptada, promovida por el pueblo fiel, por el magisterio ordinario bimilenar de la Iglesia, y teniendo como presente que el magisterio ordinario, con el tiempo, los siglos, cuando una sucesión interminable de padres, teólogos y apologetas se refieren a una misma afirmación, en este caso la corredención y la mediación universal de Nuestra Señora, eso ya tiene carácter dogmático, porque es imposible que una sucesión interminable de papas durante siglos venga a equivocarse de la misma manera. Podemos decir que de María Nunquam-Satis, de la Santísima Virgen, siempre hay cosas nuevas, glorias nuevas a conocer. De la Virgen nosotros conocemos muy poco, pero lo que conocemos ya nos admira, porque vemos el papel de ella como medianera, su inmaculada concepción, su grandeza de ella como Madre de Dios, que es la mayor atribución. Sin embargo, ella sigue siendo el hortus conclusus, es decir, el
huerto cerrado, reservado para las delicias de la Santísima Trinidad. Y en ese sentido, pues vamos a entrar en este tema que me parece muy importante. El primero, quiero mostrarle a nuestros amigos que no en vano el Magisterio Ordinario ya ha corroborado la corredención de Nuestra Señora, simplemente falta el dogma. Voy a comenzar por Pío IX para hablar de los últimos papas que son parte, digamos, de ese entorno de un gran movimiento mariano que comienza a tomar a la iglesia y que la Virgen de Fátima les dijo a los pastorcitos proféticamente: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Dice Pío IX: así como Cristo, mediador de Dios y los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz. Así la Santísima Virgen, unida a Él con apretadísimo e indisoluble vínculo, ejercitando con Él y por Él sus sempiternas enemistades contra la venenosa serpiente y triunfando de la misma plenísima mente, aplastó la cabeza con el pie inmaculado. La bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. Esa fue la bula que decretó la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. León XIII. La Virgen, exenta de mancha original, escogida para ser Madre de Dios y asociada por lo mismo, a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y de un poder tan grande que nunca han podido ni podrán obtenerlo igual ni los hombres ni los ángeles. Supremini Apostolatus, 1 de septiembre de 1883. Lo que había sido cooperadora en el sacramento de la redención del hombre, sería también cooperadora en la dispensación de la gracia derivada de él. Concluye el Papa León XIII. Vamos a hablar ahora de San Pío X. La consecuencia de esta comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que María mereció ser reparadora dignísima del orden perdido y por tanto la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. Ad diem illum, 2 de febrero de 1904. Dice Benedicto XV: los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Santísima Virgen María, que parecía ausente de la vida pública de Jesús, estuvo presente, sin embargo, a su lado cuando fue la muerte y fue clavado en la cruz. Y estuvo allí por divina disposición. En efecto, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte. Abdicó los derechos de madre sobre su Hijo para consentir la salvación de los hombres. El hecho de ya haber consentido la pasión de Dios nuestro Señor, dice Benedicto XV, le da el papel de corredentora. Y para apaciguar la justicia divina en cuanto dependía de ella, inmoló a su Hijo, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo, es decir, corredentora. Y por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos viene, por decirlo así, de las manos de la Virgen Dolorosa. Epistolario Intersodalicia, 22 de mayo de 1918. Vamos a hablar de Pío XI. La Madre de piedad y de misericordia que acompañabais a vuestro dulce Hijo mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora, dice Pío XI, nuestra asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Radiomensaje, 28 de abril de 1935. Por último está Pío XII.
habiendo Dios querido que en la realización de la redención humana, la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Cristo en la redención, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos asociados íntimamente al amor y a los dolores de su madre. Es cosa enteramente razonable que el pueblo cristiano que ha recibido de Jesús la vida divina por medio de María, después de los debidos homenajes al Sacratísimo Corazón de Jesús, demuestre también al corazón amantísimo de la Madre Celestial los correspondientes sentimientos de piedad, amor, acción de gracias y reparación. Audientis Aquas, la encíclica de Pío XII, 15 de mayo de 1953. Concluye: dicho todo esto, no me importa lo que diga un cardenal obispo, no, esto ya es cuestión nuestra. María es corredentora y eso no le quita de nada la dignidad que tiene Dios hecho hombre, pero ella le dio ese punto, porque la Santísima Virgen no solamente de manera subjetiva ya fue corredentora cuando dio el sí en la encarnación, mas lo fue de manera objetiva y grande en el momento en que dio la aprobación de la muerte de nuestro Señor para salvarnos a nosotros. Aquí hay una guerra dentro de la iglesia, y el centro de esa guerra es la Santísima Virgen, y aquí va quedando claramente que esos sectores progresistas, liberales y posconciliares van tomando una posición cada vez de más odio, distancia y desprecio para las excelencias y la gloria de María. Voy a terminar aquí con el padre Garrigou-Lagrange, un gran apologeta. La corredención de la Santísima Virgen María en nada eclipsa la redención de nuestro Señor Jesucristo, sino que por el contrario la ensalza y constituye su mayor alabanza. El más elemento sentido católico nos enseña que, aunque sea un término que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, no significa que no sea real y verdadero. La teología católica afirma la corredención mariana sólidamente a partir del dato revelado por la palabra de Dios, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. Creemos que María fue real y verdaderamente corredentora de la humanidad por dos razones fundamentales. Primera, por ser Madre de Cristo Redentor, lo que la lleva consigo la maternidad espiritual sobre todos los redimidos. Y segundo, por la compasión dolorosísima al pie de la cruz, íntimamente asociada por libre disposición de Dios al santo sacrificio de Cristo Redentor. Los que abogan por la protestantización de la fe católica siempre han odiado este título mariano porque es el antídoto contra las maquinaciones de Lutero para destruir la misa, ya que la Madre Corredentora nos enseña a unirnos al santo sacrificio del altar. Para estudiar la corredención de la Madre de Dios, que en su fiat de la Anunciación ha dado asentimiento inteligente y voluntario a la redención de toda la humanidad, y en el fiat de la Pasión lo hizo ostensiblemente manifiesto. Esto está en el Madre del Salvador y nuestra vida interior del padre Reginald Garrigou-Lagrange, que yo les recomiendo a ustedes esto. Yo quiero hacer énfasis en el Tratado de la Verdadera Devoción, porque San Luis Grignion de Montfort llevó a un auge la devoción y la grandeza de la Santísima Virgen, y habla exactamente a aquellos que quieren ocultar a la Santísima Virgen. Lo dice así: mal espíritu, la señal más infalible e indudable para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que ellos no tienen sino desprecio o indiferencia con la Santísima Virgen María, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, unas veces oculta, otras veces abierta y otras con pretextos aparentes. Dice San Luis Grignion de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción,
página 21, edición Lumen, Buenos Aires. Entonces es la raza de la serpiente que odia a la Virgen, que dio liza contra el caputum, porque fue la Virgen María que aplastó la cabeza de la serpiente. Y aquí viene entonces una gran complicidad del interconfesionalismo y de todas estas corrientes progresistas liberales que triunfaron en el Concilio Vaticano II. Ellas quieren hacer prevalecer el interconfesionalismo, y para eso es necesario ocultar a la Virgen María. Ya no se puede meter todavía con la Inmaculada Concepción, puesto que es dogma por Pío IX, pero entonces quieren negar la corredención y la mediación universal de Nuestra Señora, porque no quieren reconocer sus glorias y impedir el libre curso de eso para que sean dogmas. Y es más, aquí entra una cuestión que Monseñor Fernández está yendo más allá que el propio concilio, o sea, ni el concilio se atrevía tanto. Claro que la cuestión mariana aquí lo cuenta Roberto de Mattei en el libro El Concilio Vaticano II, en la página 265, él habla que en el concilio se habían presentado dos corrientes, la maximalista y la minimalista. La maximalista era pues aquellos que querían que aprovechar el concilio para que aprovechar todo ese movimiento mariano del siglo XX concluyese en el dogma de María Medianera de todas las gracias y de la corredención, aprovechando también el dogma de la Asunción de María, ¿cierto? Es decir, ellos querían realmente que se pudiese aprovechar el concilio para exaltar a la Santísima Virgen, y no había duda para nadie que la Santísima Virgen tenía una influencia inmediata en la redención, eso no se discutía. Sin embargo, ya en el Congreso Mariano que se realizó en Lourdes en 1958, sí, ya se presentaron las dos corrientes, la minimalista y la maximalista. La maximalista, que somos todos nosotros devotos de la Virgen María, exaltaba los privilegios de María y en orden de la unión hipostática de nuestro Señor y de nuestro Señor como hombre y Dios verdadero, Dios y hombre verdadero, pero de la cual Nuestra Señora era madre. Entonces es la corriente cristotípica, pero existe otra que se llama eclesiotípica, que decía que la Virgen estaba quitando prerrogativas a la Iglesia. Entonces es un neojansenismo que se iba formando dentro de la Santa Iglesia. Entonces en las discusiones del concilio se presentaron en nombre de las corrientes maximalistas, buenas, devotas, piadosas y santas, el padre Carlos Balik, que era de Croacia, y el padre Gabriele María Roschini, dos santos hombres. Por el lado de los minimalistas estaba el padre Congar, acompañado también de otros que eran otros hijos de las tinieblas, el padre Karl Rahner y padre René Laurentin. Estos no soportaban la mariología de Balik y tenían un odio personal para con el padre Balik. El padre Roschini, también un hombre maximalista muy bueno, él fue el que escribió el diccionario de mariología, que dio un movimiento de fervor hacia la Santísima Virgen que culminó en la fundación de la Pontificia Facultad Teológica Marianum el 8 de diciembre de 1950. Es decir, había una corriente a favor de la Virgen muy grande, pero que era necesario aplastar en el concilio, ¿no? Porque el sueño del padre Balik y del padre Roschini era proclamar la mediación de la Virgen en la misma sala conciliar. Pero entonces los padres conciliares que estaban a favor de los maximalistas comenzaron a dividirse, porque hubo siempre, es así, un partido moderado, ¿cierto? Que era el tercer partido, que decía, no, bueno, ni
que sea una iglesia muy tipo San Pablo, que no habla mucho de la Virgen, pero también que se hable de la Virgen porque no se entiende un cristianismo sin María, y terminó siendo que entonces le echó agua a todo ese fervor mariano en el concilio. Congar decía que la devoción a la Virgen era excesiva, que era necesario entrar al concilio, pero diciendo que sí, que había que ser de la Virgen, pero comenzando a ponerle paños tibios a todo, porque ellos consideraban que la devoción a la Virgen era un problema patológico, según ellos, y por lo tanto que era necesario aplastar esa exaltación incondicional de Nuestra Señora. Bueno, entonces vamos concluyendo aquí. Pío XII, que decía: la más animadora señal de los tiempos, una piedra de toque infalible para distinguir los verdaderos de los falsos cristianos, era la aceptación de la corredención de Nuestra Señora. Entonces, ¿qué pasaba? Que era necesario reducir el movimiento mariano. Lamentablemente, el Santo Padre Juan XXIII era simpático a las corrientes minimalistas, porque él decía pues que era necesario poner agua tibia en todo eso, porque le parecía inoportuno y hasta perjudicial en función de las relaciones con los luteranos y las sectas protestantes. Y antes de la encíclica Ad Caeli Reginam de Pío XII, que instituía la fiesta de la realeza de María, el Papa Juan XXIII afirmó de que esa encíclica era una grande irresolución. Por lo tanto, ya la comisión preparatoria del concilio, de la cual el cardenal Lienard, que era progresista, minimalista, quiso apagar el título de medianera de todas las gracias, afirmaba que era inoportuno, y la comisión de coordinación del concilio terminó prevaleciendo de manera tal a que no se promulgó el dogma de la corredención ni de la mediación universal, que a un futuro esperamos todavía que haya un papa que así lo haga. Con eso yo quiero terminar. Hay una complicidad de ese interconfesionalismo que quiere, con el espíritu del Concilio Vaticano II, crear una sola iglesia, pero no es una iglesia bajo un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que es una mezcla de todos los errores en un relativismo espantoso, para ser una iglesia mundial, una iglesia interconfesional, una iglesia de la ONU. Y por lo tanto, esas personas posconciliares están mostrando un odio a la Virgen María, pues pretenden no reconocer sus glorias, quieren impedir el libre curso de sus dogmas. Ni el Concilio Vaticano II se atrevió a tanto cuanto ahora el cardenal Víctor Manuel Fernández, que de manera hipócrita se muestra con un rosario acá, pero diciendo apaguemos la proclamación de la corredención por ser inoportuno, y él califica desdeñosamente que la corredención y la devoción a la Virgen María es una cosa popular, cierto, que está siendo difundida sobre todo por las redes sociales, pero que no tienen mayor profundidad teológica, como si todo lo anterior que hemos oído aquí, y que hay mucho más, no fuese suficiente. Por lo tanto, aquí nosotros, el Centro Cultural Cruzada, queremos hacer un acto de fe, de devoción a la Santísima Virgen como Madre de nuestro Divino Redentor, corredentora, medianera universal de todas las gracias, que subió al cielo y está viva en el cielo, y que es inmaculada, es decir, no fue tocada por el pecado original. Proclamamos con entusiasmo que María es corredentora y medianera de todas las gracias. Si le gustó, si quiere y tiene devoción a la Santísima Virgen, vamos a hacer apostolado, difunda esto y no permitamos que en esa guerra interna que hay dentro de la Iglesia prevalezca el lado del mal, pero que prevalezca el lado del bien.
Vea usted que no son palabras mías, son palabras del propio cardenal Miller, que ya habla de una división dentro de la Iglesia, pero que no es promovida por los católicos que amamos el magisterio tradicional de la Iglesia, sino de aquellos que quieren reconsiderar, reformular y negar el magisterio tradicional de la Iglesia. Muchas gracias por la audición en esta emisión de 7 días en revista. Suscríbase si no lo ha hecho hasta ahora.